Voy a compartir pantalla. Empezamos. Bueno, vamos a desarrollar nuestra segunda sesión sincrónica de este espacio denominado Participación Ciudadana y Educación Ambiental. Soy el profesor Julio Alexander Argotti Álvarez, quien les está acompañando durante este mes en las retroalimentaciones de sus foros, las retroalimentaciones del caso de estudio y pues las sesiones de orientación sincrónica que se desarrollan los días martes hasta ahora. Yo he tomado algunas ideas de lo que ustedes están leyendo en esta unidad 2 y vamos a charlar un poquito de estas. Recordar que en la unidad 1 nosotros miramos conceptos claves de educación ambiental, de conciencia, de sensibilización, también algunas definiciones, ¿no?, de gestión ambiental sostenible desde la participación ciudadana. En esta unidad 2 lo que estamos estudiando es la participación ciudadana efectiva para mejorar la gestión ambiental mediante el diálogo y mediante el impacto democrático que tenemos en Colombia, que tenemos un país democrático. La próxima semana en la unidad 3 miraremos programas educativos ambientales. El objetivo de esta unidad 2 es, desde las lecturas, desde lo que ustedes están estudiando, es analizar por una parte conflictos ambientales desde una perspectiva ecológica, social, identificar posibles causas, actores e intereses y proponer estrategias en la resolución colaborativa y sostenible. Desarrollar competencias de gestión participativa y comunicación ambiental aplicando metodologías de mediación y narrativas visuales o medios digitales, pues hoy en día hay mucha herramienta tecnológica que lo permite. Finalmente, evaluar políticas públicas ambientales inclusivas, integrando la participación ciudadana ambiental con criterios de sostenibilidad en planificación territorial y gobernanza. Bueno, entonces vamos a empezar. Desde la lectura de ustedes, el tema que estamos estudiando, que es participación ciudadana efectiva como apoyo a la gestión ambiental, una pregunta clave es cómo garantizar la participación ciudadana. Entonces, para nosotros los colombianos es clave que la Constitución Política Colombiana del 91 pues nos da muchas herramientas, ¿no?, de participación ciudadana. Nosotros podemos manifestarnos de manera abierta frente a cualquier proceso en el cual nosotros pensamos que está de por medio la vida, está de por medio el ambiente, ¿cierto? Entonces, nosotros como habitantes colombianos podemos hacerlo y expresarlo porque la Constitución colombiana pues nos da esa potestad, ¿no? O sea, tenemos derecho a expresar lo que pensamos y sentimos. También, pues obviamente la misma Constitución nos da muchas herramientas que las vamos a hablar más adelante. Acá hemos colocado digamos, en una escalera, unos elementos que tienen que ver con eso, con garantizar la participación ciudadana, ¿no? Es primero que todo uno como ciudadano debería conocer la información. O sea, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de vivienda y que este proyecto de vivienda está afectando el ecosistema, el humedal, la quebrada, lo que sea. Estoy colocando un ejemplo, ¿no? El proyecto puede ser una fábrica de agroquímicos que llegó a una zona y uno como ciudadano colombiano, pues está mirando que ahí puede haber una afectación ambiental, pero antes de llegar a un mecanismo, digamos, democrático, deberíamos informarnos muy bien. Entonces, ese es como un primer elemento, es el conocimiento, el conocer la información de qué se trata ese proyecto, de qué se trata esa empresa, qué es lo que está haciendo, qué características tiene esa empresa. Si yo hago alteridad en la empresa, yo pensaría que la organización de la empresa también debería conocer el entorno, conocer la comunidad. Si al lado hay una comunidad indígena, deberíamos tener un acercamiento a ellos. O sea, ese conocer tiene que ver con conocer
a qué se dedica la empresa, qué hace la organización y también conocer el contexto donde está ubicado. De esa manera uno podría hacer digamos, una primera, podría decirse, una evaluación de impacto ambiental a partir del conocimiento de qué es lo que está haciendo esa empresa y cómo está afectando, digamos, al medio ambiente. A partir de ese conocimiento de la información, bueno, María Inés está levantando la mano. A ver, te escucho, María Inés. Bueno, bueno, yo que estoy laborando por acá, a veces aunque se haga en el estudio y participación en caso de la minería, bueno, ahí es un poco complicado. Porque bueno, acá trabajamos con pescadores haciendo unos talleres y pues ellos querían cuidar una ciénaga, ya de 9 solo queda una y pues hubieron algunas amenazas y todo, entonces como a veces es un poco complicado esa parte. Claro, 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 no, tienes toda la razón. Pero entonces nos vamos a contextualizar. Estamos hablando de garantizar la participación ciudadana, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de acciones inclusive que son ilícitas, porque el tema de la minería muchas veces está saltado en las licencias ambientales y todo eso, pero es complejo. Pero eso mismo nos lleva a ubicarnos en eso que estamos hablando, en que hay que conocer muy bien de qué se trata y qué es lo que está sucediendo. Si uno se va aguas abajo del río y de la quebrada y toma una muestra, pues esa muestra de agua va a tener contaminantes qué sé yo, en mercurio, en cosas que estén, en algunos químicos que estén influyendo digamos, en la minería. No estamos hablando de minería que está utilizando agroquímicos, etcétera. Pero antes de, ¿a qué vamos? A que antes de hacer una acción ciudadana desde nuestro sistema democrático, pues uno como ciudadano necesita tener un fundamento. Si tú no tienes fundamento, es muy difícil establecer una acción llamada un derecho de petición, llamada una tutela, lo que sea. Obviamente, lo que su merced menciona, Cámara Inés, es clave. O sea, si estamos hablando de que el contaminante es un actor, por ejemplo, armado, hablando de la guerra, es complicadísimo, ¿cierto? Pero igual necesitamos sí o sí tener información para poder establecer lo que vamos a hacer. Si uno no tiene información con el voz a voz o el chisme que decimos acá en Colombia, es muy difícil. Uno para establecer una acción, llámese tutela, llámese una demanda jurídica, llámese lo que sea, se necesita unas evidencias de información, llamadas características del contexto, llamadas características técnicas, a través de lo que sea, pero sí se necesita conocer la información. Es lo que estamos hablando acá. Ahora, lo otro sí es complejo lo que nos planteas tú, ¿cierto, María Inés? Ya es que en territorio, por ejemplo, si el que está contaminando es una organización que está al margen de la ley, pues claro que es complicado y claro que es difícil. Pero aguas abajo, donde se está contaminando la fuente hídrica, pues la comunidad tendrá que tomar alguna evidencia que sea soporte para poder establecer la denuncia ante el ente competente llamado Corporación Ambiental, que esta a su vez lo hace a través de la Contraloría y la Justicia, digamos, en Colombia, pero tiene que surgir a partir de una información, es eso. De esa información, pues obviamente los organismos dedicados a lo ambiental tendrán que revisar de qué se trata la denuncia, tendrán que ir a hacer un análisis, tendrán que verificar en campo, cosa que generalmente no se da en esos lugares como lo menciona eh, María Inés, sobre todo en lugares donde hay sectores armados al margen de la ley o donde es ilícito todo, lastimosamente es de difícil acceso y es muy complejo, ¿no? Y generalmente los ciudadanos no nos metemos en eso por temor a la vida también, ¿no? Es lo que yo entiendo que nos plantea María en ese acá, ¿no? Pero es como la idea, o digamos en teoría el deber ser, ¿no? O sea, desde el conocimiento para poder establecer una denuncia bien fundamentada. Y a partir de una denuncia bien fundamentada, pues vendrá este segundo escalafón que nos propone acá, que es una revisión de. Ahora, lo lógico es que al Estado colombiano mismo, si uno le plantea un requerimiento llamado un PQR, una pregunta,
una petición, una queja, ellos deberían brindar información a partir de la misma investigación que ellos hacen, porque el organismo competente le daría la orden, digamos, operativa a la misma corporación ambiental para hacer una investigación y para mirar de qué se trata. Ya con, digamos, con la información concreta es donde viene, digamos, la toma de decisiones del organismo de control, que es tomar en cuenta qué, tomar en cuenta la investigación desde la información y desde los elementos que se tienen. Pero en lo que estamos hablando de participación ciudadana, ¿a ¿qué podríamos decir a partir de esta diapositiva? Que es muy importante la información y las evidencias. Yo como ciudadano no puedo establecer una denuncia si no tengo evidencias, porque pues si no hay evidencias, si no hay cómo argumentar y corroborar la denuncia que uno está haciendo, pues no deja de ser un chisme sin fundamento, una mala información con ruido que no tiene fundamento. Bueno, frente a los mecanismos de participación ciudadana que nos plantea, digamos, el mismo Estado colombiano a partir de la Constitución Política, a partir de la Ley 99, a partir de la Ley 1333 ambiental, pues están esos que vamos a mencionar acá, ¿no? Hay unos obligatorios que son talleres participativos e informativos. Entonces, María Inés dice, donde yo estoy ubicado es muy difícil, porque sí, hay unas organizaciones que están al margen de la ley, y digo al margen de la ley no porque sean actores armados, sino porque simplemente desarrollan una actividad que es ilícita porque no tiene licencias ambientales, por ejemplo, ¿no? Pues lo lógico es que una organización, por ejemplo, una empresa minera, adquiera la licencia ambiental. Y al adquirir la licencia ambiental le va a obligar a esta organización a hacer unos talleres con la comunidad, donde a la comunidad se le informe cómo van a afectar ambientalmente su, digamos, su actividad económica, cómo va a afectar y cómo van a hacer ellos una remediación, si es el caso. Si estamos hablando de una construcción de una vía, si estamos hablando de construcción de un barrio, si estamos hablando de una organización de cualquier tipo. Entonces tiene que arrancar por los talleres de participación informativos donde la comunidad esté informada y enterada de qué es lo que va a hacer la organización o la empresa en ese lugar. Estamos hablando de una empresa pública, de una empresa que puede ser privada o pública. La ciudadanía debe tener acceso a los resúmenes ejecutivos, puede tener acceso a la información. Es por eso que toda organización está obligada a rendir unos informes que son anuales, que generalmente nosotros los colombianos le ponemos mucha lupa al tema económico, ¿no? En las rendiciones de cuentas. Pero la rendición de cuentas no solamente es en lo económico, también es en lo ambiental. Entonces los ciudadanos y la comunidad deben tener acceso a esa información de todo tipo de empresa privada y pública, y más aún si está afectando en lo ambiental. Hay unos mecanismos complementarios que son las oficinas de información de PQRs, informativos que promueven las organizaciones, buzones de sugerencias, entrevistas y encuestas, y de esa manera ellos están promoviendo los planes de mejoramiento ambiental desde la investigación que están haciendo ellos con la comunidad. En el tema de interacción con la población local, aunque esto es complicado, como lo dice María Inés, pero estos son los desafíos, es pues poder tener acceso a información, poder tener acceso a talleres, audiencias públicas, a mesas comunicativas entre la comunidad y entre la organización, para que la comunidad comprenda muy bien a qué se dedica y si existe alguna afectación ambiental junto con la misma comunidad se le dé soluciones. Ese es como el ideal, ¿no? El deber ser. Lastimosamente en Colombia no funciona así. Generalmente lo que sucede es que algún colombiano simplemente impone un PQR ante la corporación ambiental. La corporación ambiental lo que hace es manda un equipo investigativo y si se verifica, digamos, ya el problema ambiental, entonces ya entran otros organismos como la Contraloría, la Fiscalía, la Policía Ambiental y todas esas organizaciones. Bueno, en el contexto general de los conflictos, estamos hablando de conflictos ambientales, hemos generado a partir de sus lecturas este esquema gráfico. O sea,
para que aparezca un conflicto ambiental se da en esos escenarios. El primer escenario, que la naturaleza del conflicto está en torno a los recursos naturales. Por ejemplo, si las organizaciones tienen interés económico, como estamos hablando, desde lo extractivo, por ejemplo, hablando de la minería, o hablando de algunos otros ejercicios como esos, y estén causando algún malestar a lo ambiental. Desde el interés social, frente a una urbanización descontrolada, ciudades y territorio que crece de una manera descomunal. Entonces, generalmente no solamente hay planes de vivienda oficiales, sino que también hay invasiones. Y esas invasiones pueden causar deterioro en la parte ambiental y también pues con riesgo también por inundaciones y todo eso, porque generalmente las invasiones en territorio se dan a los lados de la quebrada o del río, y el río al crecer pues surgen accidentes con desplazamiento de familias por la misma inundación. Interés ecológico, por ejemplo, hablar de cambio climático, en el tema de la deforestación, en el tema de los gases de efecto invernadero, en el tema de los motores de tiempos, de cuatro tiempos, en el tema de las chimeneas de las fábricas y chimeneas de los restaurantes. Estos elementos que mencionamos son de naturaleza del conflicto en torno a los recursos naturales. Vamos a mirar ahora en tipologías de conflicto. Hablando de tipologías de conflicto, de sus lecturas, salen tres. Una que es por recursos, bien sea por agua, por tierra, por biodiversidad o por aire. Esto por afectación ambiental, algunos de esos recursos. Otras por impacto por contaminación o por daños en infraestructura también, elementos de ruido y cosas así. Otro tipo de conflictos cuando es escala local, regional, nacional o local, sobre todo en el territorio donde tenemos frontera con otros países o en la parte de mar, ¿no? Por ejemplo, en el mar Pacífico, donde es muy difícil establecer las fronteras, aunque hay millas marítimas. Por ejemplo, ahorita hay una problemática social, una problemática muy compleja con el tema del Caribe y el narcotráfico, ¿no? Ustedes han visto en los canales de noticias cómo Estados Unidos bombardea lancha, pasa por allá en aguas internacionales, ¿no? Es un tema de narcotráfico que también es un tema ambiental, ¿no? Entonces, eso digamos, esa es una escala global. A escala regional podría ser entre territorios de gobernaciones, de una gobernación a otra, ¿cierto? O de un país a otro, en el caso de frontera con Venezuela, Colombia, de Brasil con Colombia, en la Amazonía, con el tema del caucho, y con el tema del cobalto y todo lo que se está explotando en la Amazonía. En el tema del atrato, frente a que hay una división territorial digamos, de Antioquia con otros territorios, bueno, etcétera. En el tema de causas estructurales, pues ya es hablar sobre intereses económicos sobre el bien común, ¿no? Desigualdad, por ejemplo, de acceso a los recursos. Hablar de un estrato 1, estrato 2, estrato 3. ¿Cómo afecta, eh, digamos, el impacto ambiental de un estrato a otro, ¿no? Puede ser que los de estrato alto generen más contaminación ambiental que los de estrato 1, o lo contrario, quién sabe. Esta hipótesis tendríamos que llegar realizarla en el territorio sitio, un lugar donde se ha realizado la investigación. Una falta de consulta previa de las comunidades, así como lo miraron ustedes hace unos meses atrás en la ley de la montaña, ¿no? No se le consulta a la comunidad indígena y desde el Congreso de la República se monta una ley donde sin tener en cuenta a la comunidad se les impone un montón de restricciones frente a la agricultura que ellos manejan, sus culturas, sus costumbres. Eso puede causar ruido, sobre todo en el tema ambiental, ¿no? Y otro elemento estructural importante es todo el tema institucional, ¿no? La debilidad como institución. Como institución estamos muy todavía en pañales frente al manejo ambiental desde la ley, desde la legislación. Me quedé sin un momentico, pero es bueno. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para abordar partes interesadas en el conflicto? Yo soy totalmente de acuerdo con María Inés, y este tema del conflicto es muy complejo, porque siempre que hay conflictos, siempre digamos, hay dificultades en la
comunicación asertiva, pero es muy difícil lograr comunicación asertiva, digamos, con comunidades, con organizaciones que están al margen de la ley, como lo mencionábamos al principio. Pero entonces, desde la teoría, estas son algunas estrategias para abordar problemas ambientales a nivel general. Comprender las razones que están detrás de las dinámicas que se están presentando en el evento del impacto ambiental. Comunicar las necesidades de que se necesita mejorar y preservar el medio ambiente a través de algún mecanismo de comunicación con la organización. Involucrar a las partes interesadas. Imagínate, eso tendría que hacerlo un tercero, ¿verdad? Proporcionar formación y apoyo. La comunidad necesita estar muy bien informada. En los casos de compartir estudios de casos. Bueno, la idea es que en otras partes del mundo ya se han dado esos problemas, quizás de alguna manera uno puede traer eso para mostrarse y como que está el problema. Abordar las inquietudes y brindar tranquilidad, que es lo más complicado porque ahí vienen amenazas de muerte y muerte mismas, ¿no? Predicar con el ejemplo. A partir de esto, por ejemplo, los japoneses, que son muy expertos en el manejo de conflictos, han diseñado este proceso que es tomado de ellos, que arranca desde la información, que lo hablábamos desde el principio, desde poder realizar una consulta y una retroalimentación con la misma comunidad en mesas de participación, involucrar a la comunidad y a las organizaciones en la toma de decisiones, colaborar con las soluciones aportando ideas y empoderar a la comunidad, tanto a la empresa como a la comunidad frente a los temas de gestión ambiental de los cuales estamos hablando, ¿no? Bueno, acá traigo algo que es muy importante, que es el acuerdo de Escazú. Este acuerdo de Escazú, que surge por allá en los años 90, se conecta acá en Colombia con la Constitución, se conecta con la Ley 99 del 93 y es la Ley 134 del 94, que establecen mecanismos de participación para seguimiento y control social sobre temas ambientales. ¿De dónde viene esto? Entonces, tal como lo mencionaba la compañera, trabajar con organizaciones al margen de la ley es muy difícil, sobre todo porque corre riesgo la vida. Usted va y los denuncia e inmediatamente ellos van, investigan qué es usted y a usted y a su familia la desplazan. Entonces, este acuerdo de Escazú lo que hace es blindar a las personas que hacen las denuncias o que están al frente de gestión ambiental frente a organismos de este tipo. Entonces, el acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico frente a temas de protección ambiental y derechos humanos de las personas que están defendiendo derechos ambientales y frente a la ciudadanía en temas ambientales. Con estos organismos, pues, han surgido precisamente por lo violento que es Colombia en estos temas. Una de las razones principales de vincular este acuerdo de Escazú que viene de Europa es precisamente eso. Hay una ONG internacional que es la Global Witness, quien categorizó a Colombia ya en el 2019 como uno de los países más peligrosos en defensa de derechos humanos. Y es por eso que Escazú, por un lado, blinda a las personas, entonces ahí viene el tema del desplazamiento forzado y todo esto, y pues es una de las herramientas que tenemos los que trabajamos en gestión ambiental. Algunos datos, ¿no? En diciembre del 2019, debido a la presión de los movimientos ambientales y a un paro grande que fue en mayo del 2019, desde la pandemia, se propició la firma del presidente Iván Duque frente al acuerdo de Escazú. Actualmente, este acuerdo de Escazú, el gobierno Petro lo ha mantenido mucho más fuerte, sobre todo para proteger la vida de comunidades indígenas, que son las que están manifestándose frente a la problemática ambiental. Bueno, acá en Colombia yo les he sacado acá una tablita que viene tomada desde sus lecturas a manera de resumen, donde hay 3 elementos a tener en cuenta, ¿cierto? Que están mecanismos de participación usados ambientalmente en Colombia a partir de la ley.
Entonces hay elementos administrativos, judiciales y políticos. Elementos administrativos, por ejemplo, las consultas previas con los pueblos indígenas. Eso está reglamentado en la Ley 21 del 91 y la Constitución Política. Judicialmente, por ejemplo, se podría, a través de una acción de tutela, en el decreto 2191 del 92, que fundamenta las tutelas. El político, una iniciativa popular. ¿Qué es una iniciativa popular? Una manifestación, que puede ser un paro o una manifestación de protesta, que está legitimada en la Ley 134 del 94 y en la misma Constitución. Tenemos audiencias públicas, que son también como las, digamos, lo que yo mencionaba, ¿no? Que las organizaciones en cada año realizan una rendición de cuentas. Eso está obligado en la misma Constitución. Hay acciones de cumplimiento judicialmente, la Ley 393 del 97. O también hay en político los referendos. Veedurías ciudadanas, judicialmente la acción popular, como la Ley 472 del 98. Y también políticamente no podría, si las personas que están incumpliendo lo ambiental son gobernantes, uno políticamente puede utilizar una revocatoria de mandato. Claro, todo esto es muy complejo, pero es posible de acceder a ello. Administrativamente también se puede tener una intervención de procedimientos ambientales a través de una denuncia de una corporación ambiental, de una corporación ambiental. Judicialmente hay acciones de grupo, como comunidad, como barrio. Usted puede manifestarse, eso lo reglamenta la Ley 472 del 98. Políticamente decido llamar a un pueblo, a un municipio, a una comunidad a manifestarse frente a alguna pregunta, ¿no? Administrativamente, la participación en procesos de planificación ambiental, la acción de anular acciones populares, el derecho de petición, la acción de inconstitucionalidad, el cabildo abierto. Estas son algunas herramientas que son importantes en participación ciudadana. Bueno, algunas conclusiones de lo que hemos hablado, más bien para abrir espacio y charlar como lo quería María Inés hace un momentico. Primero que todo, que la participación ciudadana pues es un derecho democrático acá en Colombia, una condición esencial en Colombia para una gestión ambiental efectiva y sostenible. Todo el tema de gestión ambiental de la Ley 99 del 93 está conectado con la Constitución Ambiental de Colombia. El tema de los conflictos ambientales en Colombia, se evidencian desigualdades estructurales, como lo mostrábamos en esa gráfica anteriormente, ¿no? Y requieren estrategias de diálogo, de inclusión, de evaluación y tienen saberes locales, científicos y comunitarios. Lo que mencionamos acá, la verdad, es bastante complejo, ¿no? Uno mira territorio de Colombia y ve cosas que son muy complicadas, sobre todo ya en territorio, ¿no? Hay lugares donde el gobierno no ha podido llegar con carreteras, con acueductos, con hospitales, con escuelas, porque las organizaciones al margen de la ley no lo permiten, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de la costa atlántica de muchos lugares, del Cauca, por ejemplo, el Cauca han pasado más de 100 años y es un territorio que es muy afectado precisamente por el narcotráfico, por los delincuentes, por las guerrillas que hoy en día ya no tienen una función ideológica, sino más bien está conectado con el tema del narcotráfico. Y es complejo, ¿no? Entonces, hablar de diálogo con esas comunidades, la única opción son los diálogos de paz. Entonces, apuntarle a la paz al gobierno, yo soy de los que considero que es lo único, o sea, lograr paz con todos los grupos al margen de la ley e inclusive poder legalizar el tema del narcotráfico, porque el tema del narcotráfico, el problema no somos nosotros los que los sembramos, el problema es que los consumen. Mientras Estados Unidos sea el principal consumidor del mundo y que pague muy bien eso, pues el mercado del narcotráfico no va a terminar. Si se logra legalizar eso, pero es algo que está muy fuera del alcance de nosotros, ¿cierto? Estamos hablando de política mundial. Entonces es muy complicado. Una tercera conclusión es fortalecer la gobernanza participativa con metodologías colaborativas. Independientemente de lo que pasa en el mundo,
independientemente de lo que pasa en nuestro territorio, que está fuera de nuestro alcance, yo creo que nosotros debemos arrancar desde nosotros, desde el hogar, desde nuestras familias. Nosotros debemos ejercer gobierno en nuestras familias, en la toma de decisiones en la familia, para poder monitoreo y gestionar el tema ambiental en la familia. Desde la familia, ya nuestras organizaciones donde nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos una responsabilidad como trabajadores, como ciudadanos, que podemos aportar dentro de nuestro trabajo un granito de arena en todo este tema de participación ciudadana. Yo creo que ese es como un compromiso más grande para promover justicia social y reconocer las comunidades como actores claves en todo el ciclo ambiental. Muy difícil cambiar lo que está en el mundo, muy difícil cambiar la problemática de narcotráfico que tenemos en Colombia, de violencia, de actores al margen de la ley. Pero lo que podemos hacer es los trabajos, porque ahí donde nosotros estamos, eso es lo válido, creería yo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Ahora sí, para escucharlas a sus mercedes. María Inés, yo sé que la problemática que se plantea en territorio donde usted está, pues es compleja, ¿no? Y Colombia como tal, el territorio es muy difícil. La Colombia no es homogéneo, es muy heterogéneo. Las problemáticas que se viven en Atlántico y sobre todo en la zona de mar y en la zona de ríos son difíciles. El tema de la minería ilegal en los ríos, hablando del río Atrato, del río Cauca, del río Magdalena, ¿cierto? Es difícil, difícil, difícil. La problemática del narcotráfico, la problemática de los grupos al margen de la ley. Pero yo creo Profe, que la idea es centrarnos, sí, le escucho. bueno, en cuanto a la minería ilegal que se da, o sea, que se viene dando, o sea, que no es una problemática de ahora, sino que es de hace mucho tiempo y no es de acabarse ahora, que será en algunos años, no se sabe si puede ser el próximo año, en 10 años, 5 años, no se sabe a qué plazo se podrá acabar la minería ilegal y los problemas que trae esa minería ilegal. En cuanto a que, bueno, eh, en cuanto a la minería ilegal que se da en el departamento del Chocó, que es el río Atrato, ha generado pues unas grandes desastres, porque se le puede decir así. En, no sé, o sea, no diría que casi todo el departamento ha sido afectado por la minería ilegal, y más que todo el río Atrato, que por eso es sentencia, la sentencia T622, me parece, 622, sí. Entonces, donde es sujeto de derecho. ¿Por qué la sentencia? Básicamente, porque los estragos que trae la minería en este momento no solamente ha sido afectado la biodiversidad del territorio, sino también las personas. Por ejemplo, puede ser, en el caso del municipio de Río Atrato, de Río Quito, perdón que diga, eh, tienen una demanda colectiva porque de acuerdo a la minería ilegal, ellos sufrieron unas tragedias que hasta el momento no han sido reparadas, sino que van a ser como reparadas como monetariamente, debido a que ese minería ilegal les trajo algunos males, podría decir uno, para el cuerpo, por decirlo así, como utilizan mucho, se me va la palabra, me va la palabra esa palabrita. Mercurio. Mercurio, sí, profe, muchas gracias. El Uh-huh. mercurio ha sido, o sea, ha traído consecuencias muy gravemente para algunas personas. ¿Por qué? El Porque hay que, ecosistema, ¿no? Los animales, todo. sí, porque hay que tener en cuenta que el mercurio, eh, bueno, básicamente el río es como el agua que utilizan para sus actividades diariamente. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que no todos los municipios del departamento del Chocó cuentan con acueducto y alcantarillado. Y la base fundamental pues para las actividades diarias siempre ha sido el río. O de acuerdo, cuando llueve, porque no hay que negar que el departamento del Chocó llueve bastante, entonces una de dos, cuando no llueve, recurrimos al río Atrato en algunas ocasiones. Y entonces yo creo que a partir de esa parte del mercurio, no es un problema de acabar ahora,
porque siempre va a existir. Y entonces yo creo que hay que buscar como soluciones, propuestas a que más adelante, no se sabe a qué largo, si sea a corto plazo, largo plazo o mediano plazo, que la problemática, o sea, no se va a acabar, pero sí remediarla a que sean menos las afectaciones que pueda lograr. Pues, Cristina, es un problema muy complejo, ¿no? Pero por lo menos si arrancamos desde el sistema educativo, a que los niños reconozcan la dificultad, que los jóvenes, las familias, entonces, entre más gente conozca la problemática, seguramente en el tiempo, como tú lo dices, no sabemos cuándo, toda la comunidad se puede comprometer y hacer un cambio, pero sí se necesita que mucha gente conozca la problemática y conozca el tema de gestión ambiental y el tema de problemática que causa, digamos, esta minería arriba de la vida, el sistema y a todo eso. Cristina Vila y nos dando nosotros precisamente para ser unos gestores ambientales en nuestro entorno, en nuestra familia, en donde estemos trabajando y a partir de ahí empieza el cambio, pensaría yo. Muchas gracias, Ana Cristina. Ahora, Inés, cuéntanos tú que tienes levantada la manita. Bueno, no solamente la minería ilegal, aún No, la todo tipo de minería con actividad, licencia, ¿no? la minería con licencia, aún teniendo la licencia, es un poco complejo, porque es un poco complejo. Yo trabajo con acá la cuenca estrato alto medio de Río Cauca y siempre es un poco complejo. Sí se trabajan con talleres, con los pescadores, haciendo actividades y eso, pero ya en esa parte, ya con la parte de la pérdida de algunas ciénagas, sedimentación, es un poco complejo tratar esa parte. Sí, lo único bueno de que tengan licencia es que están obligados a hacer lo que tú mencionas, ¿no? A estar en la comunidad, a hacer talleres. Pero bueno, por ahí van, ¿no? Por lo menos hay algo de compromiso de esas organizaciones con lo ambiental, aunque sea mínimo, aunque estén impactando, pero están comprometidos por lo menos con mejorar, con hacer proceso de mejora en el tiempo y la corporación ambiental estará revisando eso cada que les actualicen la licencia. Esto ya es un inicio, ya es algo. Está bien, María Inés. Profe, pero en cuanto el tema de las licencias ambientales, hay que tener en cuenta que, bueno, cuando la corporación autónoma, depende de la que esté en cada departamento, ellos otorgan las licencias ambientales, lo hacen con unas obligaciones directamente para el funcionamiento y el ejercimiento de la licencia. Al incumplir con esas obligaciones, ellos tienen la potestad de conceder y suspender las licencias en el momento que ellos decidan. Porque igual forma, porque si a ti te toca una licencia es para que tú, de acuerdo a las obligaciones, tú correspondas y, eh, ¿cómo le diría yo? Por esas obligaciones, pues tú las ejerzas de alguna forma de que no te vayan a suspender la licencia, porque de acuerdo que la actividad minera, no hay que negar que tiene unos estragos demasiado grandes, pero si se ejerce de buena manera y al cumplimiento de las obligaciones, yo creo que podría ser, tendría un buen impacto en algún momento. Creo que sí. Muy bien, Ana Cristina. A ver, María Inés, que volvió a levantar la mano. Acabe su... Bueno, es que, bueno, lo que pasa es que acá, bueno, algunos, digamos, pescadores que aún presentan, bueno, o sea, sus quejas aún a las corporaciones y eso, más que todo, a veces, como le explico, se ven como amenazas, ¿sí me entiende? Por eso le digo, es un poco complejo para el área, es bastante complejo, aún yendo a Claro, la misma corporación. claro que sí, es muy, muy difícil. No, lo que pasa es que cuando hablar de minería es bien, el campo de minería es muy grande, ¿no? Le por ejemplo, en el sector donde yo tengo identificado dos casos de minería. Uno, que es el tema del oro, ¿cierto? Que estoy hablando de Río Cauca. Y otro que es el tema de la arena y triturado. O sea, entonces, en el caso del oro, generalmente son organizaciones
están al margen de la ley, que no tienen permiso, lo hacen, socavan el río en la parte de abajo para extraer digamos, el mineral y utilizan muchos químicos. El segundo caso, que es que en el río Cauca, mismos pescadores se meten en lancha y lo que hacen es dragar el río y sacarle material y lo venden. Mira que el uno, digamos que no tendría tanta afectación como el otro, pero si lo están dragando, puede ser malo, puede ser bueno, no sé, tendría que evaluarse, ¿no? Porque el dragado lo que sacan es material de río, que es piedra, piedra que con dinamita, con martillos la rompen, y es piedra que se utiliza para construcción en todo el eje cafetero. ¿Ves? Las dos son actividades mineras. Puede ser que una no tenga licencia, puede ser que la otra tenga licencia, como lo dice Ana Cristina, y esas licencias están sujetas en el tiempo acá, es por, oye, se me olvidó el nombre, por Macarenas en los Llanos Orientales. La del eje cafetero es por Carder, la Carder. La Carder es una licencia que puede ser a 6 meses, a 1 año, a 2 años, y le están revisando sobre todo la afectación ambiental y cómo es el trabajo con la comunidad, que no solo es darle el trabajo a ellos, y hay unas implicaciones bien complejas, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en el río Cauca, el sector que se explota el tema de la arena y la piedra, paga con habitantes de la calle y se paga con droga, prácticamente, imagínense. Entonces, una afectación no ambiental de tipo social muy compleja. ¿Eh? Pero bueno, todo eso tiene que vigilarlo la CADER, y yo creo que lo importante de la participación ciudadana es que los ciudadanos cada vez conozcamos más cuál es el tema de gestión ambiental, cuál es la legislación nuestra, cuáles son las implicaciones. No solamente es la vida de los seres humanos, como lo mencionaba María Inés en el tema del río Atrato o del río que sea, sino es todo el ecosistema, porque al inyectarle agroquímicos, químicos y etcétera al río, no solo las comunidades abajo que consumen esa agua se ven afectadas, sino todo el ecosistema, los peces, el plancton y todo eso. Ya a futuro, por el desarrollo ambiental, pues el problema es muy complejo. Bueno, apreciadas estudiantes, compañeras, no las molesto más por hoy. Aquí en el chat les puse los formularios para diligenciarlos. Si surge alguna inquietud, por favor, la hacen en el foro de dudas. Yo estoy pendiente allí. No se descuiden en los foros, participen en los foros. Yo con mucho gusto les hago las retroalimentaciones a cada una. Lo mismo en el estudio de casos. Recuerden que estamos en la semana 2. Si todavía no han hecho la actividad de la semana 1, todavía la pueden hacer. Yo se la valoro con buena nota. Y nada, no se dejen colgar. Recuerden que tenemos hasta el 28 de este mes para acabar la asignatura. Bueno, muchas gracias. Que acaben de pasar una feliz tarde, una feliz semana, y nos volvemos a conectar de hoy en otro. Igualmente, que tenga una excelente tarde. Gracias. Bien. Hasta luego. Chao, profe, que esté muy bien.